¿Qué tal, chavos? Pues ya estamos en la última clase y esta última clase vamos a hablar sobre el mensaje publicitario o el mensaje político. Muy bien, pues ya hemos hablado de todos los componentes, ya hemos visto introducción, ya hemos visto un poquito de historia de la política, hemos visto branding político, hemos visto el auditorio, hemos visto un poco sobre el candidato, las características que debe tener y ahorita vamos a centrarnos en el mensaje político. Muy bien, pues ya que tenemos toda esta información sobre qué es lo que quiere o cuáles son las necesidades de pues de nuestro pueblo, de nuestras sociedades, de nuestros segmentos dentro de la población, pues ahora es el momento de armar todo, toda la investigación que tenemos, juntarlo y planear nuestra estrategia en base al mensaje que va a ser el corazón de nuestra campaña, ¿no? De nuestra pre-campaña. Es un poquito complicado porque aunque tengas toda la información, ahora sí es momento de ponerle creatividad e ir planeando cualquier golpe que te pueda dar tu adversario. También hay que anticiparse a lo que va a sacar tu adversario. Si es posible obtener información desde antes, quizá ya sea a través de una espía o a través de medios que están publicando, no sé. Pero si es posible tener esa información, pues mejor para poder anticipar golpes, ¿no? Pero ya que tenemos toda esta información, pues hora de armar el mensaje y tratar de que sea coherente con nuestro candidato, coherente con nuestras acciones y coherente en general con nuestra línea comunicativa. Muy bien, Martín Salgado, del autor que estábamos viendo el video pasado, plantea 3 preguntas básicas que debemos hacernos para hacer el mensaje publicitario. Número 1 dice: ¿por qué quiere el candidato que lo elija? Una pregunta básica. Segunda pregunta básica: ¿por qué representa una opción mejor que la de sus adversarios? Y pregunta básica número 3: ¿qué políticas va a llevar a cabo? Recuerden que esta parte del mensaje es la tarea más difícil, ya que una cosa es tener una idea de las preocupaciones y problemas de la gente, y otra bastante distinta, el ser capaz de articularlas de manera creíble y que acepte las personas. Aunque parezca obvio estas preguntas, nosotros como mercadólogos, pues tenemos que saber las respuestas, tenemos que saber qué decir y qué no decir. Recuerden que al final del día, esto tenemos que transmitírselo al comunicólogo, a nuestro candidato. Y él tiene pues obviamente que aprendérselo de memoria. Y tiene que saber transmitirlo desde la parte física como la parte oral, ¿no? Hay un ejemplo en- del presidente Kennedy en su pre-campaña, en el que un entrevistador simplemente le hizo esta primera pregunta, le dijo, ¿por qué quieres ser presidente? Why do you want to be president? Y en esta pequeña corta respuesta, se ve que el candidato se friquea, se paraliza, como si tuviese que pensar la respuesta antes de darla al entrevistador. Ahora recuerden que esta primera pregunta de por qué quiere ser presidente, pues debe ser la más dominada. Debe ser la que respondas inmediatamente y transmitas el mensaje central con añadidos si quieres, ¿no? Pero tu comunicólogo debe de responder esta pregunta muy fácil, de cajón. Esta entrevista de Kennedy de 1980 se ha usado para varios ejemplos en clases de marketing político. No sé si recuerdan que en la primera clase habíamos visto un video de Kennedy, del debate de Kennedy. Lo tomamos como ejemplo de su comunicación corporal, como su comunicación corporal de Kennedy era muy buena, mientras que por su contraparte, era muy tosca, era muy nervioso el otro candidato, el cual eso hizo que perdiera cierta credibilidad. Ahora, este video de la entrevista es un poco antes. Después de esta entrevista, Kennedy bajó muchos puntos con sus electores al dar una respuesta pues vaga y un poco abstracta, ¿no? Tiene que ser algo más claro y conciso. Ahorita les voy a poner unos pequeños segundos de este video para que vean qué fue lo que pasó. Y si quieren ahondar más en el tema, en YouTube simplemente ponen Kennedy y ponen entrevista CBC 1980, o pueden poner Kennedy y
ponen la pregunta ¿por qué quieres ser presidente? Y les van a salir varios estudios políticos dando su opinión sobre esto. Hay muchísimos temas sobre ello. Es un caso muy estudiado. Why do you want to be president? Well, I'm. Were I to make the announcement and to run, the reasons that I would run is because I have a great belief in this country that it is has more natural resources than any nation of the world, has the greatest educated population in the world, the greatest technology of any country in the world, the greatest capacity for innovation in the world, and the greatest political system in the world. And yet I see at the current time that most of the industrial nations of the world are exceeding us in terms of productivity, are doing better than us in terms of meeting the problems of inflation. Muy bien, pues siguiendo con el tema, ahora vamos a ver dos características fundamentales del mensaje. El mensaje debe ser claro y fácil de entender. O sea, nuestro mensaje central debe ser muy claro. Ahora, esto no quiere decir que si nuestro mensaje es simplemente de dos enunciados, por ejemplo, no quiere decir que le vayamos a dar, poner agregados y ponerle pues más cosas que lo fortalezcan. Pero nuestro mensaje principal debe ser corto, claro y fácil, dirigido a una audiencia. Y otra característica del mensaje central es que debe ser constantemente reiterado. ¿Qué quiere decir esto? Que este mensaje central siempre tiene que repetirse en todos los medios de comunicación, en los discursos, en la televisión, en lo que sea. Cada vez que vaya a hablar nuestro candidato, siempre tiene que estar mencionando este mensaje central. Si ustedes siguen a Obrador en Twitter, en Facebook, eh, sus entrevistas, pues siempre van a ver que él está hablando sobre el pueblo, que el pueblo no se le va a dejar solo, que el pueblo más, la gente más necesitada, los pobres son los que más necesitan apoyo. Entonces, ese mensaje central que es el pueblo de bajos recursos, siempre lo está diciendo. Ahora, aparte, ya una vez que hayamos construido nuestro mensaje, hay que tener en cuenta los posibles mensajes debatibles que van a surgir en algún momento. Estos mensajes normalmente los ponen sobre la mesa los otros candidatos para desestabilizar al candidato o a nuestro partido, o pueden ser entrevistadores. Esos entrevistadores, ya sea que no hayan sido pagados o hayan sido corruptos por otro candidato, simplemente hacen este tipo de preguntas para crear una diferencia entre candidatos. Entonces hay que preparar al candidato para temas debatibles fuera del contexto del mensaje que ya hemos armado. Tratar de que estos mensajes debatibles lo pensemos desde antes y tratemos de que favorezca la reputación del candidato. ¿Cuáles son estos mensajes debatibles? Hay que pensar en estos mensajes, tenerlos guardados para cuando surja el momento, más no antes. Estos temas debatibles, tenemos uno muy conocido que es el aborto. Otro tema debatible es el uso de armas, hacerlo legal. Otro tema muy debatible es la legalización de drogas. Entonces, ustedes como partido, para ustedes como mercadólogos, traten de obtener información sobre cuál es la inclinación mayoritaria de su audiencia target. Si su audiencia target está más inclinada a, a la legalización del aborto, pues su candidato debe estar más inclinado hacia esa parte. Y pensar, obviamente, en algunas alternativas, en políticas, para que cuando llegue esta pregunta ustedes tengan información que dar. ¿Vale? Entonces, no es recomendable sacar estos temas en cualquier momento, sino en momentos específicos cuando se presenten, ya tenerlo claro. Muy bien, pues ya vimos algunas características del mensaje, vimos que es claro y tiene que ser claro y fácil de entender, debe ser constantemente reiterado. Y otra característica del mensaje es que depende del entorno. Y no solamente qué es lo que necesita mi sociedad, sino hay que ver cuál es el tema que está en boga, qué es lo que está de moda, por así decirlo,
y ver si podemos nosotros adecuar nuestro mensaje a esta tendencia. Por ejemplo, en 1960 en Estados Unidos, el eje central de los mensajes de los candidatos fue sobre defensa nacional, ya que estaba lo de la guerra de Vietnam. En 1992, en Estados Unidos, el eje central fue sobre la economía, ya que habían pasado por una recesión. Y en el año 2000, el eje central del mensaje político en Estados Unidos fue sobre medio ambiente. Entonces, como ven, los candidatos obviamente forjan cada uno su propio mensaje que los diferencie de los candidatos, pero siempre tienen en cuenta el entorno en el que se está desenvolviendo su candidatura o su precampaña más bien. Bien, otra característica de armar nuestro mensaje es el posicionamiento positivo o posicionamiento negativo. Con esto sería la cuarta característica que hemos estado tocando. El posicionamiento positivo y negativo quiere decir, el positivo quiere decir si nuestro candidato, si nuestro partido está inclinado hacia un tema en particular, si está en contra o si está en pro. En caso del aborto, por ejemplo, si estamos en contra o a favor nuestro partido. En caso del matrimonio gay, si estamos en contra o estamos a favor. El posicionamiento positivo es definir nuestro posicionamiento. ¿En qué lado estamos de la balanza? Sin embargo, el posicionamiento negativo, esto es un poquito más, es como cantinflear. El posicionamiento negativo quiere decir que no necesariamente vamos a estar en un lado de la balanza, sino que vamos a responder políticamente correcto. Estamos a favor de que las cosas mejoren, pero no explicamos el cómo. Y esto lo vemos principalmente en los debates cuando dan solamente 60 segundos para que el candidato responda. Cuando le preguntan, oye, ¿tú qué opinas sobre la economía? ¿Tú qué opinas sobre el empleo? Que es lo que más preguntan. Y el candidato empieza a decir, empieza con algunas cifras, no dice propuestas, sino simplemente empieza como que a divagar de que va a mejorar el empleo, de que va a atacar ciertas zonas, pero no dice nada en concreto. Eso lo vemos muchísimo, muchísimo. Los candidatos dicen muchas cosas, pero al final realmente no dicen nada. A eso se le conoce como posicionamiento negativo. De que el posicionamiento negativo abarca un tema, pero no te posiciona en algún lado de la balanza, simplemente divagas en el tema, dando opciones globales, políticamente correctas, para eludir tu posición en algún tema en particular. Es una cuarta característica, el posicionamiento positivo o negativo del mensaje. La otra característica que vamos a ver es las valencias positivas y las valencias negativas. Las valencias positivas son valores generales o universales en las que debemos de meter en nuestro mensaje político. Estos valores universales, ustedes lo conocen, estamos hablando sobre libertad, sobre paz, sobre futuro, progreso, sobre honradez, prosperidad, eh, entre otros que pueden ser considerados como valencias positivas, como la creación de empleo, la creación de escuelas, el paro, la no corrupción, entre otras. Entonces, estas valencias positivas hay que añadirlas a nuestro mensaje y la que consideremos que sea la más importante para nuestro mensaje principal es la que debemos estar repitiendo. La valencia negativa es cuando agarramos lo opuesto a los valores, los antivalores, pero no lo hacemos para nuestro mensaje, sino lo hacemos para atacar al otro candidato. Tratamos de estudiar qué es lo que está proponiendo y a través de valencias negativas o antivalores lo estamos bombardeando cada determinado tiempo. Por ejemplo, si yo soy del partido por ejemplo, la precampaña que pasó, si yo soy Obrador, pues obviamente estoy atacando al PRI con un antivalor que es la corrupción. Que a través de su gestión hubo demasiada corrupción y no se atacó adecuadamente, ¿no? Entonces, esa es una estrategia o una táctica en el mensaje que nosotros estamos armando, pero para atacar al otro candidato. Y una sexta característica del mensaje es el marco de la gestión. El marco de la gestión únicamente entra dentro de nuestro mensaje si el partido ganó previamente. O sea, si en estas nuevas elecciones el partido que va a salir es al que estamos apoyando. Entonces, en el marco de la gestión, aquí nos podemos apoyar de lo que ya se ha hecho en el sexenio, en el trienio pasado,
de nuestro partido, siempre y cuando sean cosas positivas. Si son cosas positivas que se han hecho y aparte se tiene una buena visualización del presidente actual, pues entonces eso está excelente porque podemos reforzar nuestro mensaje con lo que se ha hecho y con la parte positiva que está viendo los votantes, y eso lo refuerza bastante, y es más difícil que un candidato logre derribar todas esas cualidades. Entonces, si apoyémonos en el marco de la gestión pasada o presente, si se hizo buenas cosas y si hay un buen posicionamiento de nuestro presidente. En caso de que no haya una buena presencia de nuestro presidente actual, es muy probable que el candidato contrario ataque con mensajes que se refieran al cambio. En todos sus mensajes va a usar la palabra cambio. Entonces ahí va a ser un poquito más difícil porque él está atacando el marco de la gestión a través de su mensaje con una palabra clave que es el cambio y que actúa muy fuerte en el mensaje de los votantes.